Hola sabedores y sabedoras, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión, a esta nueva entrega de Saberes para la Escena. El día de hoy con un tema muy especial que será el tema de la escenografía. Entonces le vamos a dar la bienvenida al maestro Wilson Fernández una vez más, hoy desde aquí, desde la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, en donde estamos disfrutando de este espacio, de este lugar tan maravilloso que ustedes también lo pueden gestionar. Recuerden que existe un link para que ustedes puedan pedir y solicitar este espacio a través de nuestro administrador de la Casa de la Cultura. Bueno, entonces sin más preámbulo, bienvenido, profe Wilson, cuéntanos un poquito más, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson Fernández, soy el profesor de Plasticidad para la Escena. Hoy, aquí en Saberes para la Escena, vamos a hablar sobre todo el tema de escenografía. Bueno, vamos a hablar también un poco sobre la escenografía y la importancia que tiene la escenografía para la escena. En este caso, la escenografía lo que hace es fortalecer la idea dramática. ¿Por qué? Porque nos pone en tiempo y lugar para expresar una idea escénica. En este caso, también nos ayuda a fortalecer la idea conceptual que queremos dar a interpretar a través de un trabajo escénico. Vamos a hablar de la historia de la escenografía. En un principio, la escenografía fue creada más para hacer el teatro griego, que era este teatro que se hacía hacia los dioses y hacia las historias épicas. En estas escenografías se utilizaba una especie de prisma que era gigante, y ese prisma lo que tenía era 3 escenarios distintos, hechos de una manera analógica. Entonces lo hacían ciertos pintores de la época, utilizaban estos telones gigantescos y pintaban en cada cara de ese gran prisma un paisaje distinto. Lo que hacían era que cuando se hacía el cambio de escena, el prisma giraba y cambiaba la escenografía. Esas fueron las primeras nociones de escenografía que hubieron, digamos, a través de la historia del teatro. Luego vino el teatro isabelino y reemplazó este prisma gigante por unas cortinas. Estas cortinas bajaban desde el escenario, desde arriba hacia abajo, cambiando cada vez la escenografía, y entonces ya no se necesitaban solamente 3 escenarios, sino la cantidad de escenarios que fueran necesarios para crear la historia. A raíz de esta necesidad se comenzaron a crear los teatros. Entonces los escenógrafos también trabajaron en la idea de la creación de teatros. Entonces estos teatros de corte clásico, como el teatro italiano, comenzaron a generar diferentes niveles, a tener palcos. Toda la decoración del teatro también fue parte de la escenografía para las mismas creaciones escénicas. Luego de esto vino el teatro moderno con Stanislavski y toda su gente, que ya hicieron una especie de escenografía más dinámica, que fuera más versátil, que fuera movible, que se pudiera entrar y sacar de escena. Aparte de las escenografías clásicas que ya se conocían, ellos comenzaron a implementar otro tipo de escenografías. Del teatro moderno se desprende otras vertientes más contemporáneas que comenzaron a utilizar la escenografía ya no como un fin de contar dónde estaba el lugar donde se estaban ubicando las historias, sino con un fin también conceptual, de narrar la historia de forma distinta. Ya no se necesitaba representar el castillo o el bosque o la casa, sino que simplemente con una ventana o con un árbol ya se representaba todo eso. Entonces la escenografía moderna comenzó a implementar estos otros tipos de escenografía ya más efectivos para la escena. Entonces ya comenzaron a utilizar mesas, sillas, cosas dentro del mismo escenario, que aparte del telón de fondo también se utilizaban en la misma escena. Y el teatro contemporáneo lo que hizo fue comenzar a minimizar eso, hacerlo de una forma más minimalista. Entonces ya no se necesitaba hacer la casa o la representación de la casa, sino solamente una ventana por donde se expresara que ahí había una casa. Y ya el teatro de vanguardia ha utilizado la escenografía de forma simbólica. Entonces ya no solamente representa el espacio o lugar donde se están ubicando las escenas, sino que también transmite un mensaje simbólico. Entonces ya la escenografía puede ser algo más etéreo, o algo simplemente que interrumpa la visión, o algo que cuente algo, una idea o un concepto que se quiere representar en la escena, sin necesidad de que eso sea un lugar específico en un espacio dado. Entonces ya la escenografía cambia y se vuelve algo más metafórico. Muchísimas gracias, maestro Wilson, qué interesante todo este tema. Bueno, cuéntanos un poquito más de qué se trata todo este tema de la escenografía, qué tipos de escenografía existen y si hubo una evolución en el desarrollo de la escenografía para que nosotras y nosotros podamos comprender un poco más sobre este tema. Bueno,
Independientemente de los tipos de escenografía, ya sea la escenografía clásica, moderna, o contemporánea o vanguardista, todas estas escenografías también se guían sobre unas leyes que son típicas del arte y que nacieron en el arte. Por ejemplo, en la época clásica, Leonardo da Vinci creó o descubrió una medida que se llama la medida áurea y habla sobre todas las formas que se repiten en el universo, ¿sí? De lo más pequeño a lo más grande. Entre esos encontramos la espiral de Fibonacci, que es una espiral áurea, y esta la utilizan muchos de los artistas para crear sus obras de pintura o sus fotografías, y en el caso de la escenografía no es diferente, porque nosotros también enmarcamos la escena sobre un cuadro, y este cuadro puede representar esa espiral divinamente si nosotros ubicamos las cosas de acuerdo a esta espiral. Entonces la espiral nos dice que vamos agregando una medida cada vez más amplia que va girando en espiral, y si nosotros ubicamos las cosas en dirección a esa espiral, hacemos que la mirada del público sea mayor captada, ¿sí? También tenemos otra que se llama la ley dinámica, que es como simetría dinámica, que lo que hacemos es enfocar ciertos puntos de atención en el escenario. Entonces hay unas partes en el escenario que roban más la atención que otras. Entonces si nosotros ubicamos la escenografía o las partes más importantes de una obra en estos puntos, va a llamar mucho más la atención. Lo otro que utilizamos es la ley de tercios, que se utiliza también en video y fotografía, que es saber ubicar en un espacio a través de una cuadrícula unos puntos especiales donde hay mayor atención y mayor dinamismo de movimiento de la mirada. Para eso también utilizamos la composición, que lo utilizan también los pintores clásicos, en cómo las diagonales y las formas de ubicar las cosas en el espacio hacen que mi mirada se guíe de un lado hacia otro. Entonces yo puedo tener un cuadro donde una figura se ve gigante y es donde roba el foco de atención, pero seguido de eso nuestra mirada se dirige hacia otro punto en triangulación y después al fondo. Entonces nosotros hacemos un recorrido con la mirada de la imagen grande a una imagen pequeña y al fondo a una imagen que se pierde en el espacio. Eso hace que nosotros tengamos una forma de ubicar el foco de mirada del público. Entonces nosotros también podemos ubicar la escenografía de acuerdo a esos focos de mirada, donde queremos que el público vea en primera imagen una escenografía o una situación y después su mirada vaya recorriendo los distintos puntos del escenario de acuerdo a cómo ubiquemos nosotros la escenografía y la representación escénica. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sería bueno que investigaran más a profundidad estos temas, porque eso nos ayudaría a crear una mejor ubicación escénica de nuestros elementos. Bueno, y para empezar a hablar de la escenografía, vamos a empezar por unos pequeños ejemplos que tenemos aquí de escenografía de las diferentes épocas. Vamos a empezar hablando un poco de la escenografía tradicional, la escenografía clásica. En este caso tenemos un teatrino, que es este teatrino que construimos acá, caserito, para que ustedes puedan ver una idea de lo que se utilizaba en la escenografía tradicional, que aún se utiliza en muchos teatros, y de esta forma lo hizo el teatro isabelino. Entonces, digamos que en un principio fue el teatro griego que hizo este prisma que cambiaba, pero era demasiado complejo mover estas escenografías tan grandes, y siempre se hacían en espacios muy abiertos o muy grandes como coliseos o plazas. El teatro isabelino lo que hizo fue encerrarlo en un espacio más pequeño, más reducido, y se creó la caja de teatro, que en este caso es el teatro. Aquí tenemos una representación de un teatro italiano, de formato italiano, y pues vemos aquí cómo se ubicaba a nivel escenográfico esta idea. Entonces tenemos acá, voy aquí a prender este bombillito. Entonces tenemos acá una representación sobre el escenario clásico. Este es un teatro de corte italiano, ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo es levantando el telón, que sería lo que cubre nuestra escenografía, y ahí empezarían los actores ya su trabajo escénico. Si vemos aquí, podemos ubicar algunas luces sobre el personaje y distribuirlas dependiendo cómo querramos, porque la luz también hace parte importante de la escenografía. La luz fue una creación escenográfica también para generar puntos de foco y para guiar la mirada del espectador. En este caso, el teatro clásico lo que hacía era hacía estos grandes telones que se cambiaban dependiendo la escena. Si cambiaba la escena, también cambiaban los telones y se mostraban
otros escenarios diferentes a los que se estaban planteando. Entonces podríamos cambiar de una escena a otra, de un lugar a otro, simplemente haciendo estos cambios de paneles que cubrían el escenario, y se podrían poner la cantidad de paneles que se quisieran. Esta es la forma clásica de escenografía. Vamos a ver una escenografía moderna. Bueno, en el caso de la escenografía moderna, nos encontramos con una escenografía más versátil, que lo que busca es entrar y sacar cosas del escenario que ayuden a la creación escénica. Ya las representaciones no hablaban sobre los dioses o no hablaban sobre los reyes, sino de situaciones de la vida cotidiana. Entonces la escenografía también cambió a esa idea cotidiana. Entonces aquí, como vemos en este mini escenario, tenemos también acá otro tipo de escenografía más moderna, donde lo que hacemos es interpretar una situación cotidiana, ¿sí?, con los personajes. Y la escenografía es una forma más versátil que se puede cambiar y mover para representar una situación o un lugar, solamente haciendo una vuelta de la escenografía. Ya no se hace tan grande como se hacía en el teatro clásico, sino se hacen pequeñas escenografías en el escenario. Pero por ejemplo, esta idea es la misma idea que se utilizaba en el prisma del teatro clásico, pero ahora se utiliza de forma más pequeña para hacer escenografías más versátiles, y hay escenografías que pueden incluso entrar y salir de escena, ¿sí?, y ubicando cosas más cotidianas que nos pueden ayudar a generar una sensación escénica que habla de la actualidad. Pues bueno, también la escenografía moderna ahora ha incursionado también en el tema de las luces. Entonces también lo que trae la escenografía moderna es ubicar las luces. Por ejemplo, en el caso de aquí del teatrino, nosotros tenemos una luz que está iluminando rojo, pero podemos cambiarla a una luz más clarita, ¿sí?, o diferentes tipos de luz. Entonces ya la luz comienza también a contar historias y comienza a ayudarnos a mejorar la idea escénica de lo que queremos proyectar. Eso es lo que hace un poco la escenografía moderna. Bueno, y vemos también la escenografía contemporánea, que ya lo que busca es que la escenografía sea útil y genere también un impacto. Entonces la distribución de la escenografía es un poco más minimalista, se utilizan menos cosas en el espacio, y esas cosas por lo general son útiles, o sea, el actor va a necesitar de ellas. Entonces si vemos aquí el escenario que tenemos, vamos a levantar y tenemos una idea de escenografía contemporánea, donde el actor roba un foco porque está sobre una superficie, que la mirada se dirige hacia otra superficie más pequeña. Aquí por lo general esta cama que tendríamos acá la utilizarían los actores para hacer algún tipo de acrobacia o algún tipo de situación, y se va a utilizar en muchos momentos de la obra. Por eso es minimalista, porque se utiliza en varios momentos, y la escenografía no solamente representa una cama, sino representa muchas situaciones diversas. En este caso tenemos unos sofás puestos sobre este ciclorama, que estos sofás están en otra disposición, o sea, no es la disposición tradicional, sino una disposición como si estuviéramos viéndolo desde encima. ¿Por qué? Porque muy seguramente aquí los personajes actuarían alrededor de este ciclorama o utilizarían estos sofás, ¿sí? Vemos también la utilización de las luces y del espacio escénico, que ya no nos busca solamente representar un lugar, sino que también dar una magia en la escena. Esto es lo que utilizan muchas de las escenografías en los conciertos y en los eventos también como espectáculos, que hacen parte del lenguaje contemporáneo. Todo lo que tiene que ver con performance y todo lo que tiene que ver con estas tendencias contemporáneas utilizan mucho la iluminación y el juego de luces para hacer sus puestas en escena, y la escenografía es minimalista y tiene que ser utilizable y reutilizable. Bueno, y vemos aquí ya por último un poco el teatro vanguardista, que lo que busca es transgredir. Entonces ya la escenografía se torna más simbólica y más metafórica. Entonces ya no hay tanta escenografía, incluso se podría utilizar muy poca escenografía, menos que lo minimalista, pero lo que se busca es que la escenografía represente algo simbólicamente. En este caso tenemos una escena recreada de una batalla, donde la situación simbólica sería de pronto el generar un cambio de efecto de color, y ya la escenografía comienza a ser parte de la acción física, e incluso esta escenografía se podría botar hacia el público.
¿sí? Como transgrediendo al mismo espectador. Entonces ya la escenografía, aparte de que cuenta un espacio y un lugar, también busca incomodar al público que está viendo la obra de teatro. Bueno, y con esto me despido hoy con la clase para ustedes de escenografía, vestuario y maquillaje, plasticidad para la escena. Recuerden que soy Wilson Uriel Fernández Castillo. Me pueden buscar en redes sociales como Fernández Wilson en Facebook, y en Instagram me pueden buscar como @arteslibres. Cualquier duda, necesidad, inquietud o alguna contratación, pueden buscarme por estos medios, y pues espero poderles ayudar también en sus creaciones escénicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado entonces en este espacio de Saberes para la Escena. Recuerden que yo soy Luis Rojas de Escena de Impacto, así que síganos en las redes y sigan explorando sobre el tema de la escenografía con el profe Wilson y con todos los saberes que ustedes han venido desarrollando. Así que no se les olvide, síganos en YouTube y completen sus actividades en Classroom. Un abrazo y chao, chao.